¿A qué edad muere la infancia? No pregunto cuándo termina, pregunto cuándo es asesinada. ¿Es a las 12 con la primera mentira de un adulto? ¿A los 15 con la primera traición? ¿O muere mucho antes? En una habitación sin ventanas, con el susurro de una voz que no debería estar ahí, con un toque que quema y que congela al mismo tiempo. Imaginen una casa de muñecas, pequeña, perfecta, con sus muebles de plástico y sus cortinas pintadas. Ahora imaginen que esa casa de muñecas se convierte en una prisión, que sus paredes de juguete se vuelven de concreto, y que el monstruo no vive debajo de la cama, sino que duerme en ella. Hay una inocencia que no huele a talco de bebé ni a dulces de colores. Hay una inocencia que huele a óxido, a humedad que se acumula en rincones olvidados, a miedo estancado como agua podrida. Es la inocencia que sobrevive en los laberintos de concreto de la Ciudad de México, en esas heridas urbanas que llamamos barrios bajos. En esos lugares donde Google Maps se rinde y marca simplemente zona sin nombre. Esta inocencia no sabe de parques infantiles ni de cumpleaños con piñatas. Esta inocencia sabe del sonido del hambre rugiendo en el estómago a las 3 de la madrugada, del frío que se cuela por las grietas del techo de lámina, del terror que llega con pasos conocidos en la oscuridad. La historia que están a punto de escuchar no es una advertencia moral. No es una ficción diseñada para generar conciencia social ni para que durmamos mejor por las noches. Es el acta de defunción de la niñez de una niña que nunca tuvo oportunidad de ser niña. Es la crónica detallada de cómo la pobreza, el silencio cómplice y la indiferencia institucional se unieron en una conspiración perfecta para cometer el crimen más vil. Un crimen que dejó un cuerpo vivo respirando y un alma muerta para siempre. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. El epicentro de este terremoto humano no es un lugar en el mapa, sino un hombre bueno, un hombre que todavía cree en el juramento hipocrático. Y a veces no hay nada más peligroso en este mundo podrido que un hombre bueno enfrentado a un mal absoluto. Su nombre es Dr. Rafael Morales García, un pediatra que nunca soñó con ser héroe. Su consultorio no está ubicado en las colonias elegantes de Polanco o Las Lomas, donde las madres llegan en camionetas blindadas preocupadas por la alergia al gluten de sus hijos. No tiene sillones de piel italiana ni diplomas enmarcados en oro que reflejen luces halógenas. Su consultorio es una pequeña habitación en una planta baja de Iztapalapa, en el corazón del infierno urbano. Un cuarto de 4 por 6 metros con paredes húmedas que transpiran desesperanza y un olor permanente a cloro mezclado con la resignación de cientos de madres que han esperado en silencio durante décadas. Las paredes están pintadas de un verde hospital que se ha descarapelado hasta mostrar el concreto gris debajo. Hay carteles educativos sobre vacunación que se han amarilleado por el tiempo y la humedad. Una báscula mecánica que cruje con cada uso. 2 sillas de plástico rojo que han perdido su color original. Y una camilla de exploración forrada con papel que se cambia cada 3 pacientes para ahorrar costos. El Dr. Morales es un hombre de 62 años, con la espalda encorvada por 3 décadas de inclinarse sobre niños enfermos y la mirada cansada de quien ha firmado demasiados certificados de defunción por enfermedades perfectamente curables en el mundo desarrollado. Sus manos están manchadas permanentemente por desinfectante y llevan las huellas de miles de pequeños pacientes que han pasado por su consulta. Usa lentes bifocales con armazón de alambre que se resbalan constantemente por su nariz debido al sudor del calor húmedo que nunca abandona ese lugar. Ha construido un muro emocional a su alrededor durante años, un muro hecho de profesionalismo frío, chistes malos para tranquilizar a los niños y una rutina mecánica que le permite funcionar sin quebrarse. Es su única defensa contra el océano interminable de miseria que golpea su puerta todos los días a las 7 de la mañana. Él no cura niños en el sentido optimista de la palabra. Pone parches en heridas que no deberían existir. Contiene infecciones que se podrían haber evitado con nutrición básica. Receta antibióticos baratos, de dudosa calidad, y reza para que funcionen antes de que las bacterias se hagan resistentes. Su trabajo no es dar esperanza a las familias. Su trabajo es evitar que la muerte gane tan fácilmente como lo haría sin su intervención. Ese día, un martes de marzo que comenzó como cualquier otro en su calendario de tragedias rutinarias, la normalidad se rompió como cristal.
Luisa Hernández, una enfermera joven de 25 años, recién graduada de la universidad pública, llena de esa energía idealista que la ciudad aún no le había robado completamente, entró a su consultorio sin tocar la puerta. Su rostro, normalmente bronceado por el sol del transporte público, estaba pálido como papel. Llevaba trabajando con él apenas 3 meses, pero había demostrado ser eficiente y compasiva. Tenía esa rara combinación de profesionalismo técnico y humanidad genuina que el sistema médico mexicano mata sistemáticamente. «Doctor», dijo, y su voz era un hilo tenso a punto de romperse. «Tiene que ver a la niña de la ficha número 14. La familia Ramírez Vázquez. Morales ni siquiera levantó la vista de sus notas clínicas, escritas a mano en una libreta de pasta dura que había comprado con su propio dinero. Su lapicero, un Bic azul mordisqueado, seguía moviéndose mientras terminaba de documentar el caso anterior. «Dile a la madre que espere su turno», respondió con la paciencia automática que había desarrollado. «Tengo otros 5 pacientes antes que ella, el niño con neumonía, la bebé con deshidratación, el caso de probable meningitis». «No, doctor», interrumpió Luisa, y había algo en su tono que hizo que Morales por fin levantara la vista. «Es diferente, muy diferente. La niña tiene la mirada de una muñeca rota». Esa frase, la mirada de una muñeca rota, fue como una piedra lanzada con fuerza contra el cristal blindado de su indiferencia profesional. Un cristal que había tardado años en construir y que se agrietó en un segundo. Morales dejó de escribir. Miró directamente a Luisa por primera vez en la conversación. Vio el horror genuino en los ojos de la joven enfermera. Vio las manos ligeramente temblorosas. Vio la forma en que evitaba su mirada directa. En 30 años de medicina, había aprendido a leer las señales de alarma real en el rostro de su personal, y todas esas señales estaban ahí. Dejó la pluma sobre el escritorio metálico que había heredado de su predecesor. El sonido del plástico contra el metal resonó en el silencio tenso. «Hazla pasar», dijo finalmente, «ahora mismo». Y lo que entró a su consultorio 5 minutos después no fue una paciente común. Fue el fin de la inocencia con un cuerpo de niña de 11 años. La niña se llamaba Sol Ramírez Vázquez. Tenía 11 años según el acta de nacimiento arrugada que su madre le extendió al doctor, pero su cuerpo físico era el de una niña de 8 años. Pequeña, delgada como una rama seca, con los brazos tan delgados que se podían rodear completamente con el pulgar y el índice de una mano adulta. Su piel tenía esa palidez amarillenta de la desnutrición crónica. Su cabello, que alguna vez pudo haber sido brillante, colgaba liso y sin vida, cortado de forma dispareja, probablemente por su propia madre con unas tijeras embotadas. Llevaba puesta una playera rosa que había sido blanca en su vida anterior, con un dibujo de Hello Kitty tan descolorido que era apenas una mancha. Sus shorts de mezclilla estaban demasiado grandes para ella, sujetos con un cordón a manera de cinturón. Sus pies descalzos estaban sucios y tenían pequeñas heridas cicatrizadas. Las uñas de los pies, largas y sin cortar, tenían tierra acumulada debajo. Pero lo más impactante, lo que le quitó el aliento al doctor Morales, eran sus ojos. Eran grandes, de un café oscuro que hubiera sido hermoso en otras circunstancias, y estaban completamente vacíos, sin luz, sin curiosidad infantil, sin miedo, sin esperanza, sin nada. Eran los ojos de alguien que ya lo ha visto todo, que ya lo ha sufrido todo, y que ha decidido desconectarse completamente del mundo para poder seguir respirando. Cuando Sol miró al doctor, fue como si mirara a través de él, como si él fuera un fantasma o una proyección. No había reconocimiento de autoridad médica, ni nerviosismo típico de los niños en el consultorio, ni curiosidad por los instrumentos médicos, solo un vacío ensordecedor. Detrás de ella, su madre. Una mujer que el documento de identidad marcaba como de 34 años, pero que parecía de 50 y tantos, Isabel Vázquez Moreno. Con la piel curtida por el sol implacable y la resignación acumulada como capas de polvo, su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha llorado en silencio durante años. Tenía las manos ásperas de quien ha trabajado limpiando pisos ajenos, lavando ropa ajena, cuidando hijos ajenos mientras los propios se quedaban solos en casa. Llevaba un vestido de algodón barato, descolorido por tantos lavados a mano con jabón de pasta. Sus zapatos eran sandalias de plástico con la suela gastada de tanto caminar en transporte público. «Buenos días, doctor»,
dijo Isabel con una voz monótona, como si hablara del clima o del precio de las tortillas. Sol tiene dolor de estómago y vómito desde hace una semana. Ya no quiere comer nada. El doctor Morales observó la interacción entre madre e hija mientras se lavaba las manos en el pequeño lavabo de acero inoxidable. Isabel no tocaba a Sol, no la consolaba. No mostraba la preocupación natural de una madre con un hijo enfermo. Sol, por su parte, se mantenía a una distancia calculada de su madre, como si hubiera aprendido a medir el espacio seguro alrededor de los adultos. Morales empezó su protocolo de examinación, preguntas de rutina, signos vitales básicos. ¿Cuándo empezaron los síntomas exactamente? Zrenia preguntó mientras enrollaba el estetoscopio. Como desde el lunes pasado, respondió Isabel, mirando hacia la pared en lugar de a su hija. ¿Ha tenido fiebre? Un poquito, pero ya se le quitó. ¿Está comiendo normalmente? No quiere comer, solo toma agua y a veces un poco de caldo. Preguntas normales. Respuestas normales. Pero había algo en el ambiente que no cuadraba. Una tensión eléctrica que Morales no podía identificar. Procedió a la auscultación. Le pidió a Sol que se recostara en la camilla de exploración. Cuando puso sus manos sobre el abdomen de la niña para palpar, Sol se tensó visiblemente. No fue un sobresalto normal. Fue una reacción de pánico contenido, como la de alguien que ha aprendido a permanecer inmóvil durante situaciones de abuso. Y entonces, sus manos entrenadas sintieron algo que no debería estar ahí. El vientre de Sol estaba extrañamente abultado, duro al tacto, con una forma y consistencia que conocía demasiado bien después de 3 décadas examinando pacientes. Un frío glacial le recorrió la columna vertebral. Su mente médica comenzó a procesar posibilidades, descartando unas tras otras hasta llegar a la única conclusión posible. Pero esa conclusión era tan monstruosa que su cerebro se negaba a aceptarla. Señora Isabel, dijo, tratando de mantener su voz profesional y calmada, ¿cuándo fue la última vez que Sol tuvo su periodo menstrual? La pregunta cayó en el consultorio como una bomba de relojería. Isabel miró a Sol. Sol miró al suelo de concreto pintado. El silencio se extendió durante eternos segundos. Un silencio cargado de secretos, de mentiras preparadas, de verdades demasiado horribles para ser pronunciadas. No me acuerdo, doctor, dijo finalmente Isabel, su voz ahora apenas un susurro. Ella es muy irregular. A veces se le atrasa mucho. Morales sintió que un nudo de hielo se formaba en su estómago. La sospecha que había estado tratando de suprimir se hizo más fuerte, una sospecha tan monstruosa que toda su experiencia médica se rebelaba contra ella. Luisa, dijo sin apartar los ojos de Sol, prepara el equipo de ultrasonido, ahora mismo. La enfermera, que había permanecido en silencio observando la consulta, asintió y comenzó a preparar el viejo aparato de ultrasonido que habían recibido como donación de un hospital privado 5 años antes. 10 minutos que parecieron horas después, la imagen granulada y en blanco y negro en la pantalla del ultrasonido confirmó la pesadilla más absoluta. No era una infección gastrointestinal, no era un tumor, no era una obstrucción intestinal, era un feto, de aproximadamente 7 meses de gestación, con latido cardíaco fuerte y visible, con extremidades formadas, con movimientos espontáneos. Sol, una niña de 11 años, una niña que todavía debería estar jugando con muñecas y viendo caricaturas, estaba embarazada. El doctor Morales se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando la pantalla. Sus ojos, acostumbrados a interpretar estudios médicos, confirmaban lo que su mente se negaba a procesar. Isabel, al ver la imagen en la pantalla, no mostró sorpresa, no mostró horror, no mostró la reacción natural de una madre descubriendo que su hija de 11 años está embarazada. Solo suspiró, un suspiro largo, cansado, resignado. Yo ya lo sabía, doctor, dijo en voz baja, como si confesara que había dejado la leche fuera del refrigerador. Pero no sabía qué hacer. No tengo dinero para nada. El doctor Morales sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El muro de profesionalismo que había construido durante décadas se derrumbó en una avalancha de horror e incredulidad. Salió del consultorio, necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba un momento para procesar lo improcesable. Se apoyó contra la pared fría del pasillo. El olor penetrante del cloro industrial le quemaba la nariz y la garganta. Su respiración estaba agitada.
Sus manos temblaban ligeramente. En 30 años de medicina en los barrios más pobres de la Ciudad de México, había visto de todo: niños desnutridos, bebés abandonados, víctimas de violencia doméstica, casos de abuso. Pero esto era diferente. Esto trascendía todo lo que había visto. Regresó al consultorio. Isabel y Sol seguían allí, inmóviles, como si nada hubiera pasado. El caso ya no era médico, era una escena del crimen activa. Señora, dijo, su voz ahora dura y extraña a sus propios oídos, necesito que me diga quién es el padre del bebé. Isabel miró hacia abajo. Sol permaneció con la mirada perdida en algún punto del suelo. Otro silencio. Más largo, más pesado. Es de la familia, doctor, dijo finalmente Isabel, sin levantar la vista del suelo. Aquí nos cuidamos entre todos. La sangre llama a la sangre. Voy a ir a su casa, anunció Morales, sintiendo como si las palabras salieran de la boca de otra persona. Necesito entender, necesito hablar con el padre de Sol. Como quiera, doctor, dijo Isabel, encogiéndose de hombros con una indiferencia que helaba la sangre. Estamos al final de la calle 2, en la vecindad amarilla que está antes del canal, el cuarto número 12. Ahí estaremos. Semis. El viaje a la casa de Sol fue un descenso literal y simbólico a las entrañas del monstruo de concreto que es la Ciudad de México en su versión más brutal. El doctor Morales condujo su Tsuru 2005, un coche que había comprado usado y que mantenía funcionando con puras reparaciones de emergencia desde su consultorio en una zona de clase media-baja hasta el corazón del infierno urbano de Iztapalapa. Dejó atrás la avenida principal, con sus autobuses de transporte público que escupían humo negro, sus puestos de tacos que olían a carne frita y cilantro, sus farmacias de similares con sus anuncios de neón parpadeante. Se adentró progresivamente en un laberinto de calles cada vez más estrechas. Callejones donde los coches apenas cabían y donde los espejos retrovisores rozaban las paredes de concreto agrietado, donde la luz del sol luchaba por llegar al suelo a través de un entramado de cables eléctricos robados, lonas de plástico tendidas como techos improvisados y ropa colgada entre edificios. El paisaje cambió gradualmente, como si estuviera descendiendo círculo por círculo en una versión moderna del infierno de Dante. El asfalto desapareció, reemplazado por adoquín roto, luego por pavimento agrietado, luego por tierra compactada mezclada con lodo seco que levantaba nubes de polvo café con cada vehículo que pasaba. Los edificios se convirtieron en un mar homogéneo de ladrillos grises sin pintar y techos de lámina oxidada sujetos con piedras, neumáticos viejos y varillas de construcción. Cables de luz y teléfono colgaban como telarañas industriales, conectándose ilegalmente a los postes principales de la CFE. Las ventanas no tenían cristales, solo barrotes de hierro sin pintar que se oxidaban lentamente. Las puertas eran de lámina o de madera contraplacada, la mayoría sin cerraduras funcionales. El olor cambió también. Ya no olía a ciudad normal. Olía a basura acumulada que se fermenta bajo el sol, a drenaje colapsado que se desborda en tiempo de lluvias, al humo penetrante de la leña y carbón quemado por familias que no podían pagar gas LP. Olía a pobreza fermentada por décadas de lluvia ácida y sol implacable, a orines acumulados en esquinas que se usaban como baños públicos, a comida frita en aceite reutilizado demasiadas veces, a la desesperanza que tiene olor propio, agrio, metálico, permanente. Los habitantes de esta zona vivían de la economía informal, vendedores ambulantes que empujaban carritos con dulces, elotes, esquites, mecánicos que reparaban coches en la calle usando herramientas oxidadas. Mujeres que cocinaban comida en sus propias casas para vender a los vecinos. Niños descalzos jugaban en la tierra con pelotas hechas de trapos amarrados, con soldaditos de plástico sin brazos, con muñecas sin cabeza. Jugaban entre los charcos de agua estancada que nunca se secaban completamente, donde se reproducían mosquitos y moscas. Finalmente, después de 40 minutos de navegación por este laberinto, el doctor Morales llegó a su destino, la vecindad amarilla. El nombre era literal. Las paredes estaban pintadas de un amarillo que alguna vez pudo haber sido alegre, pero que el tiempo, la contaminación y la humedad habían convertido en un color enfermizo, como la piel de alguien con hepatitis. No era un edificio en el sentido arquitectónico, era una cicatriz abierta en la cara de la ciudad.
una construcción en forma de herradura de 2 pisos que rodeaba un patio central de tierra compactada, 24 puertas idénticas distribuidas en 2 niveles, conectadas por escaleras de concreto sin barandal. En el patio central había una sola llave de agua comunitaria, rodeada de cubetas de plástico de diferentes colores. Ropa tendida en cordeles que iban de ventana a ventana creaba un techo improvisado de camisetas, calzones, pantalones y sábanas que goteaban constantemente. Niños de todas las edades corrían por el patio, bebés gateando en la tierra, niños de 5 años cuidando a bebés de 2. Adolescentes embarazadas sentadas en las escaleras, abanicándose con pedazos de cartón. Y un silencio extraño. No era el silencio de la paz, era el silencio de la supervisión mutua, el silencio de una comunidad que ha aprendido que sobrevivir significa no hacer preguntas, no meterse en problemas, no ver lo que no debe verse. El cuarto 12 estaba en la planta baja, en la esquina más alejada de la entrada. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar el sonido apagado de una televisión y el olor de comida recalentada. El doctor Morales estacionó su coche junto a un poste de luz y caminó hacia la puerta. Sus zapatos de vestir, completamente inadecuados para ese terreno, se hundían en la tierra húmeda. Se asomó por la puerta entreabierta, y el horror tomó su forma final y más atroz. El cuarto no era una casa en ningún sentido civilizado de la palabra, era una cueva moderna. Una sola habitación de 4 metros por 4 metros que servía simultáneamente como dormitorio, cocina, comedor, sala de estar y refugio para una familia completa. No había ventanas al exterior. La única luz natural provenía de la puerta abierta y de un foco desnudo de 60 vatios que colgaba del techo por un cable pelado. La electricidad, obviamente robada del medidor del vecino, parpadeaba ocasionalmente. El piso era de concreto sin pulir, pintado de rojo hace muchos años. La pintura se había descascarado en la mayoría de los lugares, dejando manchas irregulares que parecían mapas de países inexistentes. Las paredes, alguna vez pintadas de azul cielo, estaban ahora cubiertas de manchas negras de moho que formaban patrones fractales de humedad. En algunas partes, el moho había crecido tanto que formaba pequeños jardines colgantes de putrefacción. El aire era una sopa espesa de olores mezclados, humedad constante que nunca se secaba completamente. Sudor humano acumulado por años de mala ventilación. Comida frita de hace días que se había impregnado en las paredes. Orina de bebé que se había filtrado en el concreto. Y otro olor, un olor dulzón y metálico que el doctor no pudo identificar inmediatamente, pero que le producía náuseas. En esa habitación del tamaño de un closet de casa, clase media, vivía una familia entera. 2 colchones viejos y manchados ocupaban la mayor parte del espacio disponible en el suelo. Uno era matrimonial, con resortes que se asomaban por agujeros en la tela. El otro era individual, con manchas amarillentas que sugerían años de accidentes nocturnos no tratados. Una pequeña mesa de madera contraplacada con 2 sillas de plástico rojo servía como comedor. Sobre la mesa había platos de peltre descarapelado, tazas de plástico rajadas y una botella de Coca-Cola de vidrio que se reutilizaba como florero para una flor de plástico desteñida. En un rincón había una parrilla eléctrica de una hornilla, conectada a la misma toma de corriente improvisada que alimentaba el foco. Junto a ella, una olla grande de aluminio abollada y una sartén negra por el uso. No había refrigerador, no había estufa de gas, no había agua corriente. Una cortina hecha con una sábana vieja de flores descoloridas separaba uno de los colchones del resto de la habitación, en un intento patético de crear privacidad donde era físicamente imposible tenerla. En esa habitación, en ese momento, estaban todos los miembros de la familia Ramírez. Isabel, la madre, sentada en una de las sillas de plástico, mirando fijamente la pared con la expresión vacía de quien ha aprendido a desconectarse mentalmente para poder soportar la realidad física. 2 hermanos menores de Sol, Kevin, de 8 años, y Fernanda, de 6. Jugaban en silencio en el suelo con tapas de botella de refresco, creando patrones geométricos que destruían y volvían a crear en un ritual hipnótico de entretenimiento gratuito. Y detrás de la cortina de flores, en el colchón matrimonial, estaba Ricardo Ramírez Herrera, el padre. Tenía 43 años, según su identificación, pero el alcohol y la vida dura lo habían envejecido hasta parecer de 50 y tantos.
Era un hombre de complexión mediana, con los músculos flácidos de quien alguna vez fue fuerte, pero había dejado de cuidar su cuerpo. Su piel estaba bronceada por el sol del trabajo de construcción informal, marcada por pequeñas cicatrices de accidentes laborales. Sus manos, grandes y ásperas, tenían las uñas sucias permanentemente, llenas de cemento y tierra que nunca se quitaba completamente. Llevaba puesta una camiseta blanca de algodón que había sido blanca en su juventud, ahora gris por el uso y manchada de sudor en las axilas. Sus pantalones de mezclilla estaban rotos en las rodillas y sujetos con un cinturón de cuero agrietado. En su mano derecha tenía una botella de cerveza Corona, tibia, medio vacía. No era la primera del día. Se podía ver por sus ojos vidriosos, por la forma lenta en que procesaba la información, por esa falsa tranquilidad que da el alcohol cuando se usa para anestesiar la conciencia. Cuando el doctor Morales entró a la habitación, ninguno de los miembros de la familia reaccionó como si fuera extraño. No lo saludaron con curiosidad. No preguntaron quién era o qué quería. No interrumpieron sus actividades. Esa normalidad, esa calma antinatural, esa ausencia total de protectividad parental hacia un extraño que entraba a su espacio más íntimo, era más aterradora que cualquier grito o cualquier amenaza directa. El doctor Morales se sintió como un intruso en un planeta alienígena donde las leyes básicas de la interacción humana no aplicaban. «Buenas tardes», dijo, su voz sonando absurdamente formal en esa habitación donde la formalidad era un concepto desconocido. «Soy el doctor Rafael Morales. Soy el médico que atendió a su hija Sol esta mañana». Ricardo lo miró sin interés particular, como si fuera un vendedor de seguros o un encuestador político. Isabel asintió lentamente, con el mismo gesto mecánico que podría haber usado para reconocer al repartidor de gas. «Sol está en la azotea», dijo Isabel con voz monótona, «tendiendo la ropa que lavé en la mañana. Baja en un rato». El doctor Morales sintió una tensión en la garganta. La joven, la persona vulnerable, una menor de edad esperando un bebé. «Necesito hablar con ustedes dos», dijo Morales, tratando de mantener un tono profesional y calmado, aunque por dentro sentía que una tormenta de horror y rabia le revolvía el estómago. «Sobre la condición médica de Sol, sobre su embarazo». La palabra embarazo cayó en la habitación como una piedra en un pozo silencioso. Hubo una pausa. Un silencio tan denso que parecía tener masa física. Un silencio que absorbió el ruido distante del tráfico, el llanto de un bebé en el cuarto de al lado, el sonido de la propia respiración del doctor. Isabel bajó la mirada hacia sus manos, que tenía entrelazadas en su regazo. Ricardo tomó un trago largo de su cerveza tibia, haciendo un ruido deliberadamente audible al tragar. Y entonces Isabel habló. Sus palabras cayeron en la habitación como gotas de ácido, quemando todo lo que tocaban. «Es de la familia, doctor», dijo, sin levantar la vista del suelo de concreto. «Aquí nos cuidamos entre todos. Aquí somos unidos». La sangre llama a la sangre. Es lo natural. Las palabras no tenían sentido lógico. Eran una locura verbalizada, una justificación demencial para lo injustificable. «¿Qué quiere decir exactamente con que es de la familia?», preguntó Morales, aunque una parte terrible de su cerebro ya estaba procesando la respuesta. Isabel no respondió directamente. Pero su mirada se desvió por una fracción de segundo. Se desvió involuntariamente, como un reflejo condicionado, hacia la cortina de flores, hacia el hombre que estaba sentado en el colchón matrimonial, con su cerveza en la mano y sus ojos vidriosos de borracho habitual. Hacia Ricardo, y en ese instante terrible el doctor Morales comprendió. La verdad era tan monstruosa, tan inconcebible, tan contraria a todas las leyes naturales y morales, que su cerebro había tratado instintivamente de rechazarla. El padre del bebé que crecía en el vientre de Sol era Ricardo, su propio padre. El bebé que nacería en 2 meses no sería solo el hijo de Sol, también sería su hermano. Un escalofrío violento sacudió todo el cuerpo del doctor, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sintió una oleada masiva de náuseas que le subió por la garganta como lava volcánica. La habitación pareció girar a su alrededor como un carrusel descontrolado. Tuvo que apoyar una mano en la pared húmeda y fría para no desplomarse. El mundo se detuvo por completo. El zumbido constante de la ciudad se convirtió en un pitido agudo en sus oídos. El olor dulzón y metálico que había estado tratando de identificar se intensificó.
Ahora sabía qué era. Era el olor del secreto familiar, el olor del incesto, el olor de la inocencia asesinada. Miró directamente a Ricardo, el padre, el violador, el monstruo. Ricardo lo miraba de vuelta con los ojos completamente vacíos de cualquier emoción humana reconocible. Ni culpa, ni vergüenza, ni miedo, ni desafío. Solo apatía absoluta. La apatía del depredador que ya no se reconoce como tal porque ha normalizado completamente su comportamiento. La apatía de quien ha cruzado todas las líneas morales posibles y ya no puede recordar que alguna vez existieron. La voz de Mateo del Valle se vuelve más grave, casi un susurro, como si contara el secreto más terrible del mundo. El horror no empezó con un acto de violencia explosiva, no empezó con gritos o forcejeos o amenazas de muerte. Empezó con un susurro en la oscuridad, con una caricia que duró 2 segundos más de lo normal, con una frase aparentemente inocente pronunciada con una intención que no lo era. Imaginen esa habitación sin ventanas. Noche tras noche tras noche. 5 personas respirando el mismo aire viciado. Separadas por una cortina que no ocultaba nada, que no amortiguaba ningún sonido, que no proporcionaba ninguna protección real. Imaginen a Sol, entonces de 10 años, tratando de dormirse en el colchón individual que compartía con sus hermanos pequeños, Kevin y Fernanda. El sonido de la respiración alcohólica de su padre al otro lado de la cortina. El murmullo de la televisión que se quedaba encendida toda la noche porque nadie pagaba la electricidad. El llanto ocasional de algún bebé en los cuartos vecinos. Escucha los pasos. Los conoce perfectamente. Los ha memorizado. El peso específico de cada pisada en el concreto. La forma particular en que Ricardo arrastra ligeramente el pie izquierdo cuando ha bebido demasiado. Escucha cómo se detiene junto a su colchón. Siente cómo la presencia física de su padre proyecta una sombra sobre ella, aunque esté oscuro. Huele el alcohol en su aliento cuando se inclina. Corona tibia mezclada con el olor de su propio sudor y algo más, algo que Sol no puede identificar pero que le da náuseas. Mi Sol bonita, le susurra él al oído, con una voz pastosa que intenta sonar cariñosa. Tú eres mi mujercita especial. Tú me tienes que cuidar ahora que tu mamá ya no me quiere como antes. Su mano. Grande, áspera, con callos de trabajar en construcción, acariciando su pelo negro con una delicadeza falsa que es más terrorífica que cualquier violencia abierta. Sol se queda completamente quieta, rígida como una tabla. Contiene la respiración hasta que los pulmones le arden. Cierra los ojos tan fuerte que ve estrellas detrás de los párpados. Reza mentalmente, con las palabras que le enseñó su abuela antes de morir. Diosito lindo, que esto termine pronto. Diosito lindo, que no duela mucho. Pero las oraciones de una niña de 10 años no tienen poder contra un monstruo de 40 años que ha decidido que su hija es su propiedad. Del otro lado de la cortina, Isabel escucha cada palabra, cada movimiento, cada sonido. Sabe exactamente lo que está pasando. Lo sabe con la certeza dolorosa de quien lo ha sabido desde la primera vez, pero no hace nada. Se da la vuelta hacia la pared, se tapa la cabeza con la cobija raída, finge dormir con una actuación que ha perfeccionado durante meses. Su silencio no es ignorancia. Su silencio es complicidad activa. Su silencio es el permiso que le entrega a su marido cada noche. Su silencio es el arma que le permite a Ricardo hacer lo que hace. Noche tras noche tras noche. La violencia se normaliza con la repetición. El horror se convierte en rutina familiar. Su silencio es complicidad activa. Su silencio es el permiso que le entrega a su marido cada noche. Su silencio es el arma que le permite a Ricardo hacer lo que hace. Noche tras noche tras noche. La violencia se normaliza con la repetición. El horror se convierte en rutina familiar. Aprenden a fingir que duermen, igual que su madre. El secreto se convierte en el aire que toda la familia respira. Tóxico, venenoso, pero indispensable para mantener la ilusión de normalidad. Sol aprende también. Aprende a desconectarse mentalmente durante los abusos. Aprende a flotar fuera de su propio cuerpo y observar desde el techo lo que le pasa a esa niña en el colchón. Aprende que quejarse solo hace que dure más tiempo y que sea más violento. Aprende que no tiene voz, que no tiene derechos, que no tiene valor más allá de satisfacer las necesidades de su padre. Imaginen el día terrible en que Sol,
A los 11 años recién cumplidos, se da cuenta de que su cuerpo está cambiando de una forma que no entiende. Sus pechos, que apenas estaban empezando a desarrollarse, se vuelven sensibles y duelen cuando se toca. Su vientre, que siempre había sido plano, comienza a abultarse de forma extraña. Se siente enferma por las mañanas, vomita agua y bilis porque no hay nada más en su estómago vacío. Le pregunta a su madre con la inocencia terrible de quien no entiende lo que le está pasando a su propio cuerpo. «Mamá, ¿qué me pasa? Me duele el estómago y me siento rara». E Isabel, sin mirarla a los ojos, sin tocarla, sin mostrar la más mínima señal de protección maternal, le responde con crueldad disfrazada de realismo: «Ya eres una mujer, Sol. Ya tienes que ser responsable de lo que haces. Ya no eres una niña que puede hacer berrinches». Le robaron la niñez de la forma más brutal posible. Y luego la culparon por haberla perdido. En un rincón de la habitación, debajo del colchón individual, hay una muñeca de plástico. Una Barbie pirata que Sol había encontrado en la basura y que había limpiado con cuidado obsesivo. Le falta un ojo. Sol solía peinarla con cuidado, inventándole historias de princesas que vivían en castillos felices. Ahora la muñeca está sucia, olvidada, enterrada bajo la ropa usada, con el brazo roto y el ojo arrancado. Esa muñeca rota es el cadáver de la infancia de Sol, es el testimonio silencioso de todo lo que le fue arrebatado. ¿Cómo se llega a este abismo moral? ¿Cómo se pudre una familia desde sus cimientos hasta convertirse en una máquina de destruir inocencia? El monstruo que es Ricardo Ramírez no nació completamente formado en esa habitación sin ventanas. Fue creado, alimentado y protegido por un monstruo mucho más grande y más complejo, la ciudad misma. La familia Ramírez no era originaria de la Ciudad de México, no habían nacido en ese infierno de concreto y desesperanza. Llegaron de un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca hace 12 años, huyendo de una pobreza rural que mata más lento que una bala, pero con la misma eficacia letal. Llegaron con una maleta de cartón amarrada con cordeles, 2,000 pesos ahorrados vendiendo la única vaca que tenían, y un universo de esperanza ingenua. Imaginen a Ricardo a los 30 años, joven, fuerte como un toro, con las manos callosas por trabajar la tierra pero con músculos sólidos y una espalda recta. Llegando a la terminal de autobuses de Tapo con Isabel, entonces de 22 años y embarazada de Sol. Tenía sueños simples: encontrar trabajo en la construcción, ganar suficiente dinero para rentar una casita con 2 cuartos, darle a su familia una vida mejor que la que él había tenido. Buscó trabajo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Imaginen la humillación sistemática. Llegar a las obras de construcción a las 5 de la mañana, junto con otros 50 hombres desesperados, esperando que el caporal los señalara para trabajar ese día. «Tú no», le decían señalándolo. «No tienes experiencia en la ciudad. No conoces las técnicas modernas. Vuelve mañana, a ver si hay algo. No tienes papeles de la ciudad», le explicaban los capataces. «Aquí se necesita gente que sepa usar herramientas eléctricas, no solo machete y asadón. No tienes recomendaciones de otros trabajos. ¿Cómo sabemos que no eres ratero? ¿Que no vas a robarte los materiales?». La ciudad, ese monstruo de concreto y desprecio, lo masticó lentamente, lo humilló sistemáticamente, lo hizo sentir que no servía para nada más allá de cargar bultos como una bestia. Los trabajos que conseguía eran temporales, mal pagados, humillantes. Cargar costales de cemento de 50 kilos durante 12 horas bajo el sol por 200 pesos. Limpiar los baños de las obras por 150 pesos al día. Ser el chalán del chalán, el último en la cadena alimentaria laboral. Los contratistas lo veían como ganado. «Indio», le decían con desprecio. «Oaxaquito», «zapoteco». Palabras que convertían su origen en una marca de inferioridad. La esperanza se convirtió en frustración. La frustración fermentó en rabia. La rabia se alimentó con alcohol barato, comprado en tienditas de esquina. El alcohol se convirtió en su único refugio. La única forma de silenciar las voces en su cabeza que le repetían que era un fracaso, que no podía proveer para su familia, que había arruinado sus vidas trayéndolos a la ciudad. Pero el alcohol no solo adormecía el dolor, también despertaba demonios que habían estado dormidos. Imaginen las noches cuando regresaba al cuarto, borracho, humillado, con apenas 50 pesos en el bolsillo después de trabajar 14 horas. Isabel lo recibía con reproches silenciosos.
con miradas de decepción que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. ¿Esto es todo? Component Placement le preguntaba contando las monedas. ¿Con esto vamos a comer toda la semana? ¿Con esto vamos a pagar la renta? Y Ricardo, con el orgullo machista que había mamado desde niño, no podía soportar que una mujer le recordara su fracaso como proveedor. La violencia empezó con empujones, con gritos, con amenazas. Escaló hasta convertirse en golpes con el puño cerrado. Y de ahí, con la lógica retorcida del abusador, pasó a ver a su hija no como una niña que proteger, sino como una forma de recuperar algo del poder que la ciudad le había quitado. Imaginen a Isabel en esos primeros años. Al principio, luchó como una leona para mantener la familia unida. Encontró trabajo limpiando casas en las colonias ricas, Polanco, Las Lomas, Santa Fe. Tomaba 3 camiones y el metro para llegar a esas casas de cristal y mármol donde las señoras la trataban como un fantasma, donde tenía que usar un uniforme rosa humillante, donde no podía tocar la comida que preparaba para los hijos de otras mujeres, mientras sus propios hijos se quedaban solos comiendo tortillas con sal. No toques los adornos de cristal, son muy caros, le decían las patronas. No uses el baño de arriba, ese es para la familia, usa el de servicio. ¿Sabes leer, Esperanza? Ah, te llamas Isabel, perdón. Es que todas las muchachas se parecen tanto. Trabajaba 12 horas limpiando la mierda literal y figurativa de familias que ganaban en un día lo que ella ganaba en 3 meses. Y cuando regresaba a casa, encontraba a Ricardo borracho violento, culpándola de su propia miseria. Por tu culpa estamos aquí, le gritaba. Tú querías venir a la ciudad. Tú querías que tus hijos tuvieran mejor vida. Mira lo que conseguiste. La golpeaba con el cinturón, con los puños. Una vez, con una botella rota que le dejó una cicatriz en la frente que todavía lleva. Pero la miseria es un ácido que disuelve hasta el acero más resistente. Poco a poco, Isabel perdió la fuerza para resistir. Su espíritu se fue quebrando como un vidrio que se raja lentamente hasta hacerse polvo. Se retiró mentalmente a un mundo interior, un mundo de telenovelas que veía en el televisor usado que habían comprado a crédito. Un mundo de fantasía donde los pobres siempre encuentran al hombre rico que los salva. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, una espectadora pasiva de su propia tragedia. Y cuando Ricardo comenzó a poner sus ojos en Sol, Isabel ya no tenía energía para luchar, ya no tenía voluntad para proteger. Ya no tenía nada más que entregar, así que entregó a su hija. Su silencio no fue cobardía, fue capitulación total. Y luego está el lugar físico, la vecindad. La vecindad amarilla no es solo un conjunto de cuartos hacinados, es un ecosistema completo. Un organismo vivo con sus propias leyes evolutivas, sus propios mecanismos de supervivencia, su propia cultura de violencia normalizada. La primera ley no escrita de la vecindad. El silencio es supervivencia. Todos escuchan todo. Las paredes son de lámina y cartón. No hay privacidad acústica. Los gritos de las peleas matrimoniales. Los lloros de los niños golpeados, los gemidos de las violaciones, los sollozos de las mujeres que ya no tienen lágrimas, pero nadie dice nada, nadie interviene, nadie llama a las autoridades, porque llamar a la policía significa traer más problemas. Significa que los oficiales van a llegar borrachos, van a pedir mordidas, van a llevarse a los hombres que son los únicos que traen dinero, aunque sea poco. Meterse en los problemas del vecino es un suicidio social y económico. La segunda ley, la normalización de lo anormal. En la vecindad, la violencia doméstica no es una excepción. Significa que los oficiales van a llegar borrachos, van a pedir mordidas, van a llevarse a los hombres que son los únicos que traen dinero, aunque sea poco. Meterse en los problemas del vecino es un suicidio social y económico. La segunda ley, la normalización de lo anormal. En la vecindad, la violencia doméstica no es una excepción. Don Jorge, en el cuarto 15, golpea a su esposa con regularidad metronómica, pero nadie llama a la policía porque Jorge comparte su cerveza con los otros hombres del patio. La familia del cuarto 3 vende a su hijo de 12 años a hombres mayores por 500 pesos la noche. Pero nadie denuncia porque esos 500 pesos mantienen viva a toda la familia durante una semana. El entorno no solo permite que existan monstruos como Ricardo, los alimenta, los protege, los normaliza. Les susurra al oído que lo que hacen no es tan grave, que así son las cosas aquí, que
Todos tenemos que sobrevivir como podamos. La vecindad fue el profeta silencioso que le dijo a Ricardo que podía hacer lo que quisiera con su familia, y el mismo profeta que le enseñó a Isabel que su única opción era convertirse en cómplice. El doctor Morales salió de esa habitación del horror caminando como un sonámbulo que despierta en medio de una pesadilla. Llegó a la calle polvorienta. El sol de las 3 de la tarde le pegó en la cara como una bofetada, pero no sintió calor. Tenía un frío glacial anclado en los huesos, un frío que venía de haber tocado el mal absoluto con sus propias manos. Se apoyó contra la pared de concreto de la vecindad. La superficie estaba caliente por el sol, pero él temblaba como si estuviera en medio de una tormenta de nieve. Sacó su teléfono celular, con dedos que no le obedecían completamente. Marcó el 911 con movimientos torpes. La operadora respondió con la monotonía burocrática de siempre. Una voz femenina, joven, que había desarrollado inmunidad emocional a las tragedias para poder hacer su trabajo. 911, ¿cuál es su emergencia? Morales, con la voz quebrada por la incredulidad y el horror, intentó explicar lo inexplicable. Necesito reportar un abuso sexual, logró articular. Una niña de 11 años está embarazada. El responsable es su propio padre. ¿Domicilio del evento, señor? Vecindad Amarilla, calle 2, Iztapalapa. Cuarto número 12. ¿Su nombre completo? Doctor Rafael Morales García. Soy el médico que atendió a la menor. Unidades en camino, permanezca en el lugar. La policía tardó exactamente 43 minutos en llegar. Una eternidad en tiempo de emergencia, pero velocidad de la luz en tiempo de burocracia mexicana. Llegaron 2 patrullas de la Policía de la Ciudad de México, 4 oficiales en total. Su actitud inicial era de fastidio profesional y rutina automatizada. ¿Cuál es el problema, doctor? Swingueó el oficial de mayor rango, un hombre de unos 40 años con bigote gris y barriga de cerveza. ¿Otro pleito de borrachos? ¿Violencia doméstica normal? Su tono sugería que esperaba encontrar la típica bronca de fin de semana. Un hombre golpeando a su mujer, algunos niños llorando, una situación que se resolvería con unas palabras duras y una amenaza de llevarse a alguien al separos. Morales, incapaz de articular las palabras necesarias para describir lo que había visto, solo señaló con un dedo tembloroso hacia el cuarto 12. Adentro, logró susurrar. Vean por ustedes mismos. 2 de los policías entraron al cuarto, el oficial mayor y un joven novato que no tendría más de 25 años. Salieron exactamente 2 minutos después. El cambio en sus rostros fue instantáneo y total. El cinismo profesional se había evaporado. El fastidio había sido reemplazado por algo mucho más primitivo, horror genuino. El policía joven salió corriendo hacia el patio, se dobló por la cintura junto a la llave de agua comunitaria y vomitó violentamente. Su desayuno y su almuerzo se mezclaron con la tierra mientras los niños de la vecindad lo observaban con curiosidad. El oficial mayor salió detrás de él, pálido como papel, con la mirada alterada de quien acaba de ver algo que su entrenamiento policial no lo había preparado para procesar. «Madres mías», murmuró, santiguándose. En 20 años de policía nunca había visto esto. El horror se convirtió en un instante en un protocolo oficial. Cintas amarillas de «prohibido el paso» rodearon el cuarto 12 como si esa cinta pudiera contener la maldad que habitaba dentro. Llamaron refuerzos. Llegó una ambulancia del sector salud. Llegó personal del DIF. Llegó un agente del Ministerio Público. De pronto, la vecindad silenciosa se convirtió en una escena de crimen con todas las formalidades que eso implica. Sacaron a Ricardo esposado. No se resistió. No gritó. No protestó su inocencia. Parecía genuinamente confundido, como si no entendiera por qué tanto alboroto por algo que para él era completamente normal. Caminó hacia la patrulla con la tranquilidad de quien va a la tienda a comprar cigarros. Sacaron a Isabel y a los otros niños. Los separaron. Protocolos de protección a menores. Los iban a llevar a albergues temporales mientras se investigaba el caso. Y por último, bajaron a Sol de la azotea. La niña de 11 años, embarazada de 7 meses, caminaba en medio de los policías con la mirada perdida, completamente ajena a todo el caos que la rodeaba. No lloraba, no preguntaba qué pasaba, no mostraba miedo ni alivio.
Solo caminaba, como un robot que ejecuta comandos, hacia la ambulancia que la llevaría al hospital. Su desconexión emocional era más aterradora que cualquier grito de terror. La siguiente parada del doctor Morales fue la Agencia 48 del Ministerio Público, especializada en delitos sexuales. Un edificio gris de 3 pisos, laberíntico como una pesadilla kafkiana, que olía a papel viejo, café recalentado y a justicia que se pudre lentamente en archiveros metálicos. Lo hicieron esperar 3 horas y 20 minutos en una banca de plástico duro, en un pasillo sin ventanas, bajo la luz de tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. A su alrededor, otras personas esperaban también. Una mujer mayor con moretones en el rostro, un hombre joven que no paraba de llorar. Una adolescente que se abrazaba a sí misma y miraba la pared con ojos vacíos. Todos eran víctimas. Todos esperaban que la justicia funcionara. Todos tenían esa misma expresión de esperanza que se va muriendo hora tras hora. Finalmente, lo hicieron pasar con el agente del Ministerio Público a cargo del caso. Un licenciado de unos 30 años, con acné en el cuello y una corbata mal anudada, que tenía aspecto de haberse graduado la semana anterior. Su escritorio estaba lleno de expedientes apilados sin orden aparente. Una computadora de escritorio de hace 10 años, una impresora que hacía ruidos mecánicos preocupantes. Y un cenicero lleno de colillas, a pesar de que estaba prohibido fumar en oficinas gubernamentales. Licenciado Martínez, se presentó, sin levantar la vista de una carpeta que hojeaba. Tome asiento, vamos a tomar su declaración. El doctor Morales comenzó a relatar lo que había visto. Y un cenicero lleno de colillas, a pesar de que estaba prohibido fumar en oficinas gubernamentales. Licenciado Martínez, se presentó, sin levantar la vista de una carpeta que hojeaba. Tome asiento, vamos a tomar su declaración. El doctor Morales comenzó a relatar lo que había visto. Error, borrar, volver a escribir. El horror viviente de Sol se convertía, palabra por palabra, en un expediente legal frío y deshumanizado. El número 345 dividido 2025, una estadística más en los archivos del olvido institucional. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática que superó las peores expectativas del doctor. Morales intentó desesperadamente saber qué había pasado con Sol y el bebé que crecía en su vientre. Llamó al hospital público donde la habían llevado. Nadie podía darle información. Confidencialidad médica, le explicaban. Fue personalmente a la Fiscalía de Delitos Sexuales, un edificio de 6 pisos en el centro de la ciudad que parecía diseñado específicamente para desalentar a las víctimas. Una secretaria de unos 50 años, con el cabello teñido de rubio y uñas largas pintadas de rojo, lo atendió detrás de un vidrio blindado. ¿En qué lo puedo ayudar?, preguntó sin levantar la vista de una revista de chismes. Vengo a preguntar sobre el caso de Sol Ramírez. Soy el médico que hizo la denuncia inicial. No puedo darle información. Es un caso en investigación activa, respondió automáticamente. Si quiere solicitar información, llene el formato F27 y espere la respuesta oficial. ¿Cuánto tarda la respuesta? Entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la carga de trabajo. 6 semanas, para saber si una niña de 11 años embarazada estaba viva o muerta. Fue al DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la institución gubernamental encargada de proteger a los menores. El edificio era un laberinto de oficinas conectadas por pasillos sin lógica aparente. Cada oficina tenía un letrero diferente. Atención a víctimas, protección infantil, seguimiento de casos, integración familiar. Nadie sabía exactamente qué hacía cada departamento. En protección infantil le dijeron que Sol y sus hermanos estaban en un albergue temporal del gobierno, pero no podía verlos. Protocolo de protección a menores, doctor. Solo familiares directos con autorización judicial. ¿Y si el familiar directo es el abusador?, Zrenia preguntó Morales. Entonces se tramita una autorización especial. Llene el formato 22-B y adjunte su cédula profesional notariada. Una semana después, regresó con todos los papeles requeridos. Ah, ya no están aquí, le informó otra secretaria. Los cambiaron a otro albergue por seguridad. No sabemos cuál. Esa información la maneja otro departamento. ¿Cuál departamento? No estoy segura. Tal vez reintegración familiar, o seguimiento de casos, o protección especializada. Era un laberinto sin salida.
Un sistema diseñado para cansar a cualquiera que quisiera ayudar hasta que se rindiera. Pero la puñalada final llegó 2 semanas después del arresto de Ricardo. Morales recibió una llamada de un contacto en la policía, una fuente que le había ayudado con casos anteriores. «Doctor», le dijo la voz al teléfono, «necesito decirle algo sobre el caso Ramírez. Ricardo fue liberado esta mañana». «¿Cómo que liberado?», Zrenia preguntó Morales, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Falta de pruebas suficientes para proceso». La madre cambió su declaración. Ahora dice que el padre del bebé es un vecino que se fugó del país. La niña no ha dicho una palabra en 2 semanas. No hay evidencia física contundente. Sin testimonios sólidos, el Ministerio Público no puede sostener la acusación. ¿Y la niña? ¿Dónde está Sol? Eso no lo sé, doctor, pero el caso está prácticamente cerrado. El doctor Morales sintió una rabia que le quemaba desde adentro, una furia que le llenaba el pecho de lava volcánica. La frialdad de los pasillos gubernamentales se sentía como el hielo de una morgue. Decidió hablar con periodistas. Contactó a reporteros de varios medios. Les contó la historia completa. La mayoría no estaba interesada. «Es muy fuerte para televisión abierta», le dijeron. «Nuestros anunciantes no van a querer estar asociados con ese tipo de contenido». Un periodista de un diario de circulación nacional mostró interés inicial. Pero a la semana le habló. «Doctor, lo siento mucho. Mi editor dice que no podemos publicar la historia sin más fuentes. Y francamente, es muy arriesgado acusar de incesto sin pruebas absolutamente contundentes. Una demanda por difamación nos quebraría». Y entonces llegó la llamada que completó su aislamiento. Era el doctor Fernando Gutiérrez, director del hospital donde Morales hacía guardias para complementar sus ingresos. «Morales», le dijo con una voz falsamente amistosa que helaba la sangre, «me enteré de tu interés en el caso de esta niña embarazada. Admirable trabajo social. Pero me llamó un amigo de la Procuraduría. Me pide que dejes que las autoridades competentes hagan su trabajo. Dicen que estás obstaculizando la investigación con tus intervenciones, que no quieres permitir que la familia se reunifique adecuadamente». «¿Reunificación?», Zrenia preguntó Morales incrédulo. «¿Habla en serio?». «¿Sabes cómo son estas cosas, Morales? Los trabajadores sociales a veces exageran las situaciones para justificar su trabajo. Las familias pobres tienen dinámicas diferentes a las nuestras. No podemos juzgarlas con nuestros estándares de clase media. Concéntrate en tus pacientes regulares. Deja este caso en paz. Es una orden». No era una sugerencia, era una amenaza laboral directa. El sistema no solo había fallado en proteger a Sol, el sistema lo estaba silenciando activamente a él, el único adulto que había intentado ayudarla. Lo estaban aislando, convirtiéndolo a él, el único que había alzado la voz, en el problema que había que eliminar. Se dio cuenta de que no luchaba contra un hombre abusador, luchaba contra un monstruo de 1000 cabezas. Un monstruo hecho de corrupción sistémica, de apatía institucional, de burocracia que mata por inacción, y de una sociedad que prefiere el silencio cómodo a la verdad incómoda. Y ese monstruo tenía más poder que cualquier individuo. Ese monstruo siempre ganaba. Ricardo Ramírez nunca fue condenado, nunca pisó una cárcel, nunca pagó por sus crímenes. El expediente 345-2025 fue archivado como caso sin elementos suficientes para proceso. Un mes después de su liberación, la familia Ramírez desapareció por completo de la vecindad amarilla. Se mudaron a otra colonia, a otro laberinto de la ciudad, a otra comunidad donde nadie conocía su historia. Se perdieron en el anonimato de los 9 millones de rostros que luchan por sobrevivir en la Ciudad de México. Y Sol, el doctor Morales, nunca volvió a verla después de aquel día terrible. Nunca supo si el bebé nació vivo. Nunca supo si Sol sobrevivió al parto. Nunca supo si la justicia la protegió o si el sistema la devoró completamente. Pero 8 años más tarde, en 2033, un colega que trabajaba en una clínica del gobierno en Chalco, en el borde más pobre de la zona metropolitana, le contó una historia que le destrozó lo que quedaba de su fe en la humanidad. La historia de una joven de 19 años que había llegado a dar a luz a su cuarto hijo. Una joven con la mirada completamente vacía, con el alma fragmentada en pedazos irreparables, con cicatrices en los brazos que sugerían intentos de suicidio. Se llamaba Sol Ramírez. El ciclo maldito no se había roto.
se había perpetuado con la precisión de una máquina diseñada para destruir vidas. Sol, la niña que fue madre a los 11 años, estaba condenada a repetir la historia exacta de su propia madre, atrapada en un ciclo infinito de pobreza, abuso y abandono del que no existía escape posible. Sus hijos no tenían padre oficial, pero todos tenían los mismos ojos, los mismos rasgos faciales, la misma marca genética. Ricardo seguía siendo el único hombre en su vida, su padre, su violador, el padre de sus hijos, su verdugo perpetuo. Y ella, a los 19 años, ya no tenía fuerza para resistir. Ya no tenía esperanza de escapar. Ya no tenía siquiera la capacidad de soñar con una vida diferente. La imagen final de esta historia es la de Sol. Una mujer de 19 años, pero con los ojos de una anciana que ha visto demasiado horror, sentada en la banqueta de una calle sin pavimentar en las afueras de Chalco, sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos, mientras otros 3 niños pequeños, que son sus hijos y también sus hermanos, juegan en el lodo a sus pies con juguetes hechos de basura. Su infancia no es un recuerdo lejano que puede doler o consolar. Su infancia es un fantasma que ni siquiera tiene la fuerza para atormentarla, porque está demasiado rota para sentir dolor adicional. Aprendió a no sentir, a no recordar, a no esperar. Aprendió que sobrevivir es todo lo que puede aspirar a hacer, y cuando uno de sus hijos llore en la noche, ella hará exactamente lo que su madre hizo. Se dará la vuelta, se tapará los oídos, y fingirá dormir, porque el trauma se hereda como el color de ojos o la forma de la nariz, y porque el sistema está diseñado para que así sea. El monstruo real de esta historia no es solo Ricardo Ramírez. El monstruo es la pobreza que aplasta los espíritus hasta convertirlos en polvo. Es la arquitectura de nuestras ciudades, que construye guetos de desesperanza y luego se olvida de que existen. Es el silencio cómplice de los vecinos que prefieren no meterse en problemas. Es la indiferencia de un sistema de justicia que valora más un formato bien llenado que el grito de auxilio de una niña. Es una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado cuando el horror se vuelve estadísticamente normal. El verdadero horror no es que existan depredadores como Ricardo. El verdadero horror es que hemos construido una máquina social perfecta que les permite cazar con total impunidad, generación tras generación. Nos hemos acostumbrado al sonido de las infancias rompiéndose como cristal, y hemos aprendido a llamar a ese sonido el ruido normal de la ciudad. Hemos normalizado lo innombrable, y lo innombrable se ha vuelto invisible. Cada día, en este momento exacto, hay cientos de niñas como Sol en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. En cada ciudad de México, niñas que aprenden que su cuerpo no les pertenece, que su voz no importa, que su dolor es irrelevante, y todos nosotros, de alguna manera, somos cómplices de su silencio, porque sabemos que existen, y elegimos no verlas. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida. En cada ciudad de México, niñas que aprenden que su cuerpo no les pertenece, que su voz no importa, que su dolor es irrelevante, y todos nosotros, de alguna manera, somos cómplices de su silencio, porque sabemos que existen, y elegimos no verlas. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.